La Atlántida, una legendaria utopía y un modelo de eficiencia urbana, la ciudad del futuro. Y entonces, un día, desapareció. Según Platón, el filósofo de la antigua Grecia, era la destellante capital de una avanzada civilización y entonces, de pronto, desapareció de la faz de la tierra. Algunos creen que fue destruida por un terremoto. Otros están convencidos de que se hundió en el mar. Y también hay quienes creen que se elevó del suelo y fue... ¿Pero era solo un mito? ¿O que el llamado continente perdido de la Atlántida realmente existió? Bien, eso es lo que intentaremos averiguar. Atenas, Grecia. En esta moderna ciudad se yerguen las ruinas de una ciudadela que alguna vez fue el centro de la antigua Grecia. La antigua civilización griega perduró por más de 3 siglos. Los griegos desarrollaron una sofisticada cultura que tuvo un profundo impacto en la política, ciencia y filosofía occidentales. Uno de los filósofos griegos más conocidos fue Platón, quien escribió más de 20 textos filosóficos importantes, conocidos como diálogos. Platón escribió sus obras importantes en el siglo IV a.C. Y las obras de Platón son reflexiones filosóficas muy serias y sobrias sobre preguntas muy importantes. Realmente es el filósofo más importante del mundo occidental. Para gran parte de la civilización occidental, Platón es la base de nuestro pensamiento y filosofía, pero también es, en parte, historiador. Y su obra aún se usa para conocer información valiosa del modo de vida en la antigüedad. De todos los escritos influyentes de Platón, el que tal vez sea el más fascinante y misterioso es su relato de una civilización perdida que existió siglos antes del ascenso de la antigua Grecia, la Atlántida. La Atlántida es una historia muy importante en la imaginación occidental. En el año 359 antes de la era común, Platón, el gran filósofo, contó una historia sobre un continente, una gran isla en el océano Atlántico que se convirtió en una nación muy poderosa. Era el hogar de una fabulosa civilización que comenzó como el sinónimo de la justicia y la compasión. Tenía una enorme armada que usaba para viajar de un lugar a otro alrededor del Mediterráneo. Platón nos dice en su libro Diálogos que la información provino de un famoso estadista que visitó Egipto algunos siglos antes, llamado Solón. Platón escribió que Solón viajó al norte de Egipto y entró a un templo sagrado dedicado a la diosa egipcia Neit. Dentro del templo había una columna cubierta por completo de jeroglíficos en la que estaba grabada la historia de la Atlántida. Los sacerdotes egipcios le contaron a Solón la historia de esta civilización perdida que predataba a los propios egipcios. Los egipcios contaban la historia de la Atlántida como una fuente muy importante de donde obtuvieron sus conocimientos. Era una civilización tecnológica y muy avanzada. Y Platón nos dice que esta era una historia muy importante para los antiguos egipcios. Casi al día siguiente de que Platón escribió esto, muchos comenzaron a debatir si era cierto o no. ¿Acaso Platón escribió esto como una historia ficticia o estaba hablando de un suceso histórico? Aunque pudiese parecer una fantasía en sus diálogos Timeo y Critias, Platón brinda muchos detalles sobre lo que muchos creen fue una nación isleña muy real. Platón describió a la Atlántida como una enorme masa terrestre, posiblemente en el océano Atlántico. Uno de los elementos de diseño principales de la Atlántida era una enorme
área en el centro de la ciudad principal de la Atlántida, que contenía círculos concéntricos de tierra y canales. Había un canal que salía hacia el mar y construyeron un gran puerto allí. Los círculos concéntricos de canales navegables sugieren una marina antigua bien planeada. Estaba muy orientada al mar. En el templo de la Acrópolis, en el centro de la Atlántida, hay una estatua de Poseidón, el dios creador del lugar. Y tiene caballos alados, una carroza con caballos que pueden volar. Así que también hay una dimensión trascendental implícita. Pero si un lugar tan trascendental e inspirador realmente existió, ¿qué sucedió con él? Según Platón, los atlantes enfurecieron a los dioses con su orgullo, lo que los griegos llamaban ubris, y definitivamente no debes hacer eso. La Atlántida se volvió cada vez más vana, cada vez más abusiva en su ubris, con una arrogancia que exclamaba: «Somos dioses». Esa vanidad de pensar que eran tan importantes como dioses tiende a molestar a los dioses, y entonces llega la caída. La caída que vemos en todas las tragedias griegas es igual. Las personas muy privilegiadas son derribadas. La Atlántida desapareció en un día y una noche, debido a alguna catástrofe natural, y acabó bajo las aguas. Los dioses llegaron y destruyeron todo el lugar. Mataron a las personas, la armada fue destruida en un día, y la Atlántida se hundió en el mar. Cuando Platón habla de esta destrucción catastrófica de la Atlántida, debo tomarlo en serio. Y muchos dirían: la Atlántida es solo una metáfora. Toda metáfora se fundamenta en un núcleo de información histórica. Así que, incluso si creó algo ficticio, incluso si lo elaboró en su núcleo, es un lugar histórico real. Obviamente, el mejor modo de probar si la Atlántida existió o no es encontrarla, y redescubrir ciudades mitológicas no es tan absurdo como podría sonar. Aparte del mito de la Atlántida, el otro gran mito era la existencia de Troya, una ciudad que rivalizaba en poder con los griegos. Sabemos sobre el caballo de Troya, sobre Helena de Troya, sobre Aquiles. Por siglos, los académicos se burlaron de la idea de que Troya fuese un lugar real. Eso, claro, hasta que el arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann fue a buscarla en 1871. Y créanlo o no, Schliemann encontró Troya casi donde Homero dijo que estaría. Y eso generó toda una industria de intentar hallar otras ciudades antiguas, pero también generó falsas esperanzas de hallar la Atlántida del mismo modo que hallamos la ciudad de Troya. Podría no ser tan fácil. La búsqueda moderna de la Atlántida la inició a finales del siglo XIX un científico aficionado a algo curioso llamado Ignatius Donnelly. Ignatius Donnelly escribió un libro llamado La Atlántida, el mundo antediluviano en 1882, y fue un libro que realmente sacó a la Atlántida de las fábulas de Platón hacia la conciencia moderna. Dijo que la Atlántida realmente existió y que sí tenía tecnología avanzada. Para Donnelly, investigar la historia de la Atlántida se convirtió en tal obsesión que incluso llegó a afirmar que sabía precisamente dónde sería hallada algún día la Atlántida. Ignatius Donnelly dijo que la Atlántida estaría en un lugar muy específico del Océano Atlántico donde se hundió, y que las Azores, las islas frente a España, son las cimas de las montañas. Ahora tenemos buena exploración submarina. Podemos bajar y ver el pesado sedimento que está en el lecho oceánico y que tardó millones de años en acumularse. No pudo haber sido una civilización que se hundió hace algunos miles de años, así que se equivocó. Pero Ignatius Donnelly impulsó la idea de que la Atlántida podría tener una historia física. Muchos investigadores creen que el mejor modo de hallar a la Atlántida es buscarla donde Platón dijo que estaba ubicada.
Platón nos da lugares geográficos muy específicos de donde la Atlántida estaba. Dice que estaba junto a las columnas de Hércules. Y las columnas eran de hecho dos montañas, una ubicada en la roca de Gibraltar y la otra en Marruecos. Y esas dos rocas eran las columnas de Hércules. Así que la puso en un lugar muy específico que todos los lectores conocerían siempre. ¿Acaso la clave para redescubrir la Atlántida está en la exploración del área cerca de las columnas de Hércules, o lo que hoy llamamos el estrecho de Gibraltar? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando los hallazgos de un equipo de arqueólogos que creen que la ciudad perdida está enterrada en España. Al regreso, Platón parece estar describiendo un terremoto con un enorme mega tsunami que afectó y básicamente inundó toda la isla. Fue un catastrófico evento. en el sur de España, a pocos kilómetros de la costa del Océano Atlántico, se encuentra el Parque Nacional de Doñana. Considerado una de las mejores reservas biológicas del mundo, el parque está repleto de pantanos, dunas de arena y muchas formas de vida silvestre. Pero en años recientes, el arqueólogo Dr. Richard Froen ha llegado a creer que este pantano esconde un profundo secreto: los restos de la Atlántida. Comenzamos a trabajar con los arqueólogos españoles en Doñana. El parque biológico es uno de los pantanos más grandes de toda Europa. Unos 650 kilómetros cuadrados solo de pantanos. Lo más importante de Doñana es que está ubicado justo al lado del estrecho de Gibraltar. Esta es el área donde Platón dijo que estaba la Atlántida. Así que los arqueólogos españoles comenzaron a buscar en el Parque Biológico Doñana. Y nos invitaron a ir con ellos, con nuestro equipo de geociencia, para ver si podíamos estrechar la búsqueda usando tomografía de resistividad eléctrica, radar de penetración terrestre y otras técnicas de geociencia. Los arqueólogos esperaban que los escaneos subterráneos revelarían la presencia de las ruinas enterradas de la Atlántida. Los resultados de los escaneos subterráneos mostraron que había cambios marcados o rupturas en la densidad y conductividad del suelo. Richard Froen afirma que estas rupturas indican la ubicación de muros de piedra subterráneos. Pudimos observar a través de las diversas capas e identificar lo que pensamos eran las marcas de los antiguos muros de una ciudad. Círculos concéntricos que, usando tomografía de resistividad eléctrica, puede verse dónde estaban bajo la superficie, dónde pudo haber estado la antigua ciudad. Luego, tomamos muestras de suelo, penetrando a 30, 40 o 50 metros bajo la superficie. Y eso nos mostró que había materia orgánica que databa de cerca del año 5000 a.C. Uno de los restos más antiguos en este pantano, ahora sedimentado completamente. Y ahora tenemos los círculos concéntricos. Tenemos una fecha, así que sabemos que esta probablemente sea el área donde estaba centrada la Atlántida. Pero si hay estructuras circulares bajo el lodo en Doñana, ¿cómo llegaron a estar enterradas? Según Froen, los pantanos alguna vez fueron el sitio de una gran bahía y la isla de la Atlántida estaba en el centro. Teoriza que en algún momento la azotó un terremoto y un tsunami. La isla se hundió en la bahía y el lodo finalmente cubrió la ciudad perdida. En la destrucción de la Atlántida, Platón parece estar describiendo un terremoto con un enorme mega tsunami que básicamente inundó toda la isla con tierra y piedras y no pudieron sacar a todas las personas.
fue un evento catastrófico. Y ese evento catastrófico debería estar registrado en el pantano. Increíblemente, Froen también afirma haber hallado evidencia bajo tierra, no solo de las estructuras de la Atlántida, sino del cataclismo que supuestamente destruyó la ciudad. Sucede que en el centro del círculo, donde estaban ubicados los muros de la Atlántida, había una capa consistente de metano en el pantano. Pero, ¿por qué la presencia de una capa de metano en el pantano de Doñana es un hallazgo significativo? Bien, el metano es un gas compuesto por carbono e hidrógeno. Y en otros estudios, los arqueólogos han concluido que la detección de metano en el suelo puede indicar la presencia de un gran número de cadáveres enterrados. Y Richard Froen cree que su descubrimiento de una cantidad importante de metano en Doñana significa que los cuerpos de los atlantes están enterrados allí. A 12 metros bajo la superficie de pronto hallamos una capa sellada. Esto no solo confirma la fecha, la época, sino lo que le ocurrió a la mayoría de las personas. Humanos, animales y agricultura fueron sepultados y desintegrados. Y ese es uno de los indicadores, la capa de metano. ¿Acaso el descubrimiento de Richard Froen de una capa de metano bajo los pantanos de Doñana sugiere que la Atlántida y los propios atlantes están enterrados allí esperando ser hallados? Es una posibilidad intrigante. Sin embargo, ya que el pantano de Doñana es una reserva de vida silvestre, los arqueólogos no tienen permitido excavar allí para intentar probar su teoría. Pero Froen y los arqueólogos españoles estaban decididos a seguir buscando respuestas. Así que enviaron buzos para investigar el lecho oceánico cercano, donde hallaron evidencia extraordinaria de que una antigua ciudad existió alguna vez en esta área. Lo que pudieron descubrir fue que había muros enormes, todos en el área frente a la costa. Debes preguntarte de dónde provienen. Así que lo que pudimos concluir es que esto provino de una ciudad importante en la costa. Y esa ciudad es muy probable que haya sido la Atlántida. Es posible que Richard Froen haya encontrado el sitio donde se hallaba la Atlántida, probando finalmente que esta civilización perdida, de hecho, fue real. Lo más misterioso sobre la Atlántida es que todos saben que fue destruida. Y sin embargo, muchas personas buscan evidencia de que no fue destruida por completo. En mi opinión, este lugar en el sur de España es donde estaba la Atlántida. Richard Froen cree estar a punto de descubrir las ruinas de la Atlántida. Pero su teoría enfrenta la dura competencia de otras propuestas por otros investigadores. De hecho, algunos afirman que la Atlántida estaba ubicada en otro sitio, a unos 160 kilómetros al oeste, en Portugal. Y según el hombre que descubrió ese sitio, concuerda con casi todas las pistas dejadas por Platón, como ningún otro lugar en la Tierra podría hacerlo. Al regreso. Al analizar a Platón, todas estas pistas concuerdan con la ciudad. No podría haber dos, y realmente es el argumento decisivo de que Platón hablaba de ese lugar. Marzo de 2013. El investigador británico Peter Doherty publica un libro titulado La Atlántida y la Ciudad de Plata. En él, Doherty afirma que si la Atlántida existió, el mejor modo de hallar su ubicación es estudiar mucho más profunda y detalladamente los escritos de Platón. Doherty ha estudiado a fondo los diálogos de Platón por décadas y confía en haber hallado suficientes pistas para resolver el misterio de la Atlántida.
Cuando analizo a Platón, en el segundo diálogo, Critias brinda una enorme cantidad de detalles. De hecho, hay 100 pistas, pero unas 40 de ellas serían imposibles de hallar actualmente, porque habrían desaparecido hace mucho. Así que las destilé a solo 60 pistas que podríamos esperar razonablemente hallar hoy. Cuando Daughtry profundizó en los escritos de Platón, concluyó que la Atlántida no estaba ubicada frente a la costa de España, sino en la idílica costa del Algarve en Portugal. Cuando terminé de investigar las 60 pistas, todas concordaban con esta área. Una de las pocas cosechas de la que habla en detalle son las castañas dulces. Ese era uno de los aromas evocadores en el Algarve, y la castaña dulce era endémica en Portugal y en toda Iberia. También mencionó otra pista, que era una gran riqueza. Bien, esa área del sur de Portugal era una de las más ricas del mundo en metales preciosos. Los fenicios comerciaban metales preciosos con el Algarve. De hecho, en algún momento los fenicios habían llevado a Babilonia tanta plata de esta región del sur de Portugal que el mercado de los lingotes se derrumbó, porque había demasiada. Pero, ¿qué hay de la mayor pista de todas? ¿No dijo Platón que la Atlántida era una isla? Muchos estaban buscando una isla, y la palabra que usó Platón, la palabra griega antigua, fue Nesos, N-E-S-O-S. De hecho, los griegos tenían 3 definiciones para la palabra Nesos. Una era isla, la otra era un gran estuario con ciénagas y riachuelos, y la otra era una península. Y justo afuera del estrecho de Gibraltar tenemos la península ibérica. Así que eso ha plagado de problemas la búsqueda de la Atlántida por mucho tiempo. Probablemente no era una isla. Pero si la tierra, la Nesos, de la Atlántida está ubicada en el sur de Portugal, ¿dónde está exactamente la ciudad capital? La que tenía los círculos concéntricos, el enorme puerto y el templo de Poseidón. Acudí a las pistas para buscar la ciudad, que son 18 de las 60 pistas y son muy precisas y detalladas. Platón dijo que la ciudad capital medía menos de 1 kilómetro de ancho. Tenía montañas en la parte trasera. Estaba en una planicie. Estaba rodeada por 3 anillos de agua y 2 de tierra. Y en el anillo externo de agua había un gran puerto. Al investigar, Daughtry descubrió solo un lugar en la región, y también en el mundo, que concuerda con todas sus 18 pistas. Y para su sorpresa, el lugar era una ciudad ubicada en Portugal, no en el fondo del océano ni enterrada bajo capas de lodo. El viejo pueblo portugués de Silves. Esta antigua ciudad, en la región del Algarve, en el sur de Portugal, está en las riberas del río Arade, que conecta el Portugal continental con el océano abierto. El propio pueblo de Silves tiene menos de 1 kilómetro de ancho. Una de las pistas de Platón era que estaba a solo 9 kilómetros y cuarto del mar. El río que pasa por Silves y llega al mar tiene exactamente 9 kilómetros y cuarto. Platón dijo que construyeron edificios con rocas blancas, negras y rojas. De hecho, si vas a Silves ahora, puedes ver el pavimento de piedras blancas, negras y rojas. Platón dijo que había un lugar en la cima de la isla. Y en Silves hay un viejo castillo allí, el mayor de Portugal. El castillo actual está en la cima de una colina y tiene las mismas medidas que él le dio al palacio. Todas estas pistas concuerdan con la ciudad. No podría haber 2, y realmente es el argumento decisivo de que Platón estaba hablando de ese lugar. Según Peter Daughtry, la ciudad que ahora se llama Silves estuvo en el centro de un vasto imperio que incluía el área del pantano de Doñana. Así que es enteramente posible que tanto él como Richard Freund hayan descubierto restos de la Atlántida. Pero aún hay preguntas. Por ejemplo, si Atlántida era una nación navegante de largo alcance que viajaba por el Mediterráneo, ¿cómo es que ningún artefacto antiguo de su civilización ha sido hallado jamás? Bien,
Un descubrimiento reciente podría haber revelado finalmente los artefactos antiguos que los arqueólogos han estado buscando. Gela, Sicilia, 2015. Arqueólogos marinos recuperan docenas de misteriosas barras de metal de un antiguo naufragio en el lecho marino de Sicilia. Barras de metal que increíblemente concuerdan con la descripción de un metal que se dice era atesorado por los atlantes, oricalco. Uno de los misterios de la Atlántida de los que habló Platón era un tipo de metal llamado oricalco. Lo que realmente esto ha sido es un gran misterio y un gran debate por muchas décadas. Los arqueólogos dijeron, queremos saber si esto realmente es oricalco. Así que envié a un geocientífico con una máquina de rayos X de fluorescencia, que básicamente puede revelar el contenido de ese metal sin tener que destruir la muestra. Y descubrió que tenía todas las características tradicionales del oricalco. Contenía zinc, contenía plomo, contenía cobre, contenía estaño. Y esos son los materiales que hicieron tan famoso al oricalco. ¿Acaso la propia existencia de oricalco es evidencia tangible de que el mítico continente perdido de Platón realmente existió? Muchos creen que la respuesta es sí. ¿Pero sugiere eso que estaba ubicada en algún lugar de la costa de España? ¿Tal vez en Portugal, quizás? ¿O pudo haber estado en otra parte? En un lugar que muy pocas personas podrían imaginar. Al regreso, hallamos una verdadera Capilla Sixtina del mundo antiguo. Y eso me dijo que aquí estaba la respuesta de lo que le sucedió a la Atlántida. Dayton, Ohio, noviembre 1923. Edgar Cayce, un psíquico y curandero estadounidense famoso a principios del siglo XX por su habilidad de ver el futuro, tiene una profunda visión mientras está en un trance autoinducido. Pero en esta ocasión en particular, la visión de Cayce no fue del futuro, sino del distante pasado. Vio la Atlántida. Pero la Atlántida que vio Cayce no parecía una ciudad antigua. Edgar Cayce habla de la Atlántida en sus lecturas psíquicas como un lugar de cultura avanzada. Una civilización incluso superior a la que tenemos hoy. Tenían desde cristales que podían afectar tu curación corporal, hasta rayos de la muerte e incluso naves aéreas. Describió la Atlántida como un lugar de tecnología mucho mayor y más avanzada de lo que Platón o Donnelly afirmaron. Asegura que podían levitar y poseían poderes psíquicos. La caída de la Atlántida, según Cayce, fue que ésta había desarrollado gigantescos rayos de la muerte cristalinos y que hubo una guerra civil interna en la isla. Y durante esa guerra, los rayos de la muerte cristalinos fueron activados y hundieron la isla bajo el agua. Gigantescos rayos de la muerte cristalinos, aunque suene muy extraño, eso fue lo que dijo Cayce. Los investigadores creen que un modo de probar sus increíbles afirmaciones es buscar las ruinas de la Atlántida, donde Cayce pensaba que estaban ubicadas. Cayce dijo que la Atlántida no estaba ubicada cerca del Mediterráneo, como creen muchos, sino del otro lado del Océano Atlántico. Edgar Cayce dijo que la Atlántida estaba frente a la costa de Cuba. Y hay investigaciones muy persuasivas de que la Atlántida de hecho estaba frente a Cuba. En septiembre de 1998 fui a Cuba y contraté la ayuda de un arqueólogo local que pudo llevarme a esas cuevas. Hallamos una verdadera Capilla Sixtina del mundo antiguo. 7 cámaras
repletas del arte rupestre más increíble, que mostraba extraños círculos concéntricos que eran un total misterio para los arqueólogos. Fue casi como tener un momento de eureka. Y comprendí que esto podía ser la clave para encontrar la Atlántida. Además de la evidencia arqueológica que vincula Cuba con la Atlántida, los investigadores afirman que también hay evidencia histórica, en la forma de relatos escritos por exploradores españoles en el siglo XVI. En 1552, un historiador español de nombre Francisco López de Gómara escribió que cuando los españoles llegaron a Cuba, descubrieron que los indígenas tenían una tradición, que alguna vez todas las islas fueron un continente enorme, que fue dividido por las aguas durante un gran cataclismo y se había separado en las islas y cayos que vemos hoy. Según los arqueólogos, tal cataclismo sí tuvo lugar en el Océano Atlántico cerca de Cuba, hace más de 10.000 años. Durante la última era de hielo, el nivel del mar era unos 120 metros menor. Muchas de las islas actuales estaban unidas en grandes masas de tierra. Continentes isleños, podría decirse. Entonces, el hielo comenzó a derretirse, creando aumentos repentinos en el nivel del océano llamados pulsos de agua de deshielo. Un pulso particularmente violento creó caos en las costas e islas de todas partes. El pulso de agua de deshielo 1B. Algunos creen que el pulso de agua de deshielo 1B tuvo lugar precisamente cuando se supone que la Atlántida se hundió. Pero esto es una teoría porque estamos retrocediendo 10.000 años. Algunos han afirmado que tal vez fue la repentina liberación del agua de deshielo lo que causó la inundación que destruyó la Atlántida. Platón nos dice que la Atlántida estaba en algún lugar del Océano Atlántico, pero ¿dónde exactamente? ¿Es posible que la Atlántida espere ser descubierta frente a la costa de Cuba? De hecho, creo que la respuesta es sí. Si Edgar Cayce tenía razón y las ruinas de la Atlántida se encuentran en el océano cerca de Cuba, ¿será también posible que la Atlántida poseyese una tecnología increíblemente sofisticada como describió? Tal vez incluso tecnología más avanzada que la nuestra. ¿Naves aéreas? ¿Levitación? ¿Poderes psíquicos? Parece algo salido de la ciencia ficción, hasta que recordamos que, según Platón, la Atlántida fue creada por Poseidón, el dios griego del mar, y gobernada por sus hijos. Y hay quienes creen que esos mismos dioses griegos eran de hecho visitantes extraterrestres. Pero todo eso es demasiado absurdo para que lo acepten nuestras mentes racionales. ¿Sí o no? Al regreso, los atlantes poseían poderes sobrenaturales. Los mitos griegos dicen que la Atlántida de hecho era algún tipo de nave espacial. Atenas, Grecia. Irguiéndose en el centro del Museo Arqueológico Nacional, se encuentra una antigua estatua llamada el Poseidón de Melos. Fechada en el siglo II a.C., muestra al dios griego Poseidón, quien, según Platón, fue tanto el gobernante del mar como el fundador de la Atlántida. Platón nos dice que los dioses trazaron lotes y dividieron el mundo en áreas de las que serían responsables. Y Poseidón recibió una isla. Encontró a una mujer humana en esa isla, se enamoró y tuvieron 5 pares de gemelos. Y el primogénito del primer par de gemelos se llamó Atlas, y Poseidón lo convirtió en rey de la Atlántida. Así que la isla fue bautizada por ese Atlas, igual que el Océano Atlántico, donde estaba situada la isla.
Los habitantes originales de la Atlántida, los propios atlantes, por ser descendientes de un dios, eran como dioses ellos mismos. No eran dioses del nivel de Poseidón, pero poseían algunos poderes sobrenaturales. Tenían la mejor tecnología, tenían más recursos, tenían una civilización creada por un dios para su mayor beneficio. ¿Eran los atlantes realmente seres sobrenaturales, con tecnología avanzada que descendían de un dios? Parece una fantasía salvaje. Pero igual que el resto de la historia de la Atlántida, genera la pregunta: ¿hay algún modo de que pudiese ser cierto? Platón dijo que los atlantes eran realmente hijos de los dioses. Eran seres híbridos, parte humanos y parte dioses. Y los dioses habían creado esta raza de seres. Muchos han creído por mucho tiempo que esta historia es cierta, pero realmente no eran dioses. De hecho, eran extraterrestres que se aparearon con mujeres humanas y crearon una raza híbrida. Esta historia tiene todas las señales de la ingeniería genética y la influencia de un extraterrestre con esta tecnología. Parece una idea muy absurda, pero hay muchas analogías en los mitos que realmente no tienen sentido a menos que las veas desde una perspectiva técnica. En los diálogos, Platón deja claro que la Atlántida es un lugar genuinamente histórico. Así que lo que la historia nos dice realmente es que seres reales vinieron a la Tierra e influyeron en los asuntos humanos, creando vástagos híbridos. ¿Híbridos extraterrestres? Si esta fascinante teoría es cierta, es posible que la tecnología avanzada vinculada con la Atlántida fuese traída a la Tierra desde otro mundo. Y tal vez más profundo, si los atlantes descendían de extraterrestres, es posible que no solo desaparecieran, sino que de hecho se fuesen a casa. Uno de los grandes problemas de la Atlántida es dónde está, a dónde se fue. Hay muchos lugares en el mundo donde se dice que existió la Atlántida. Antártica, el Mediterráneo, Cuba y otros lugares. Una de las ideas es que, de hecho, era algún tipo de nave espacial que despegó y luego aterrizó en otro lugar. Muchas de las historias que hallamos en los mitos griegos hablan de estrellas que caen del cielo y crean islas en el océano. Así que la Atlántida, de hecho, pudo haber despegado y dejado la Tierra. Culturas de todo el mundo hablan de humanos que decidieron ascender o dejar el planeta por causa de cataclismo inminente, un apocalipsis próximo, con una gran inundación o un cataclismo de esa naturaleza. Y esto es lo que podríamos estar viendo en la Atlántida, donde sabían que llegaría ese cataclismo y decidieron que era hora de mudarse a las estrellas. ¿La Atlántida era una nave espacial? Es una teoría audaz, lo que tal vez habría que esperar cuando todo un continente desaparece de la faz de la Tierra. Pero, ¿acaso la Atlántida realmente no dejó rastros? ¿O de hecho podría haber un reflejo del continente perdido en el mundo moderno y en el último lugar que esperaríamos hallarlo? Orlando, Florida, 1966. Pocos meses antes de su muerte, Walt Disney anuncia su proyecto más ambicioso hasta entonces. En 1966, una de las últimas cosas de las que habló públicamente Walt fue de su diseño de Epcot, que significa prototipo experimental de la ciudad del mañana. Y
Él había estado acumulando propiedades en el área de Orlando, Florida, por varios años antes de finalmente hacer ese anuncio. En los años siguientes a la muerte de Disney, el proyecto Epcot siguió avanzando, pero sin la guía personal de Disney, sus ambiciosos planes fueron reducidos. En su versión original, Epcot sería no solo una atracción turística, sino una ciudad real. Un lugar donde miles vivirían y trabajarían. Una utopía. Los diseñadores, los ingenieros de fantasías y Walt Disney querían saber si podían crear una sociedad utópica. Y debemos recordar que al diseñar esto, la revolución cultural de los años 60 estaba comenzando. Pero hay algo que pocos saben sobre Epcot. Tanto el diseño original de Disney como la versión que finalmente se construyó, se asemejan notablemente a la descripción de la Atlántida de Platón, incluso en los anillos concéntricos. En Epcot hay un núcleo central que habría contenido los edificios de oficinas y la industria ligera, y tenía anillos concéntricos que irradiaban desde allí con zonas verdes que separaban las diversas áreas. Y esto es muy similar a la descripción de Platón, y en lugar de zonas verdes eran vías marítimas. ¿Estaba Walt Disney creando una Atlántida moderna, tal vez incluso sin saberlo? Nadie sabe realmente qué pensamientos pasaban por su cabeza sobre la ciudad perdida de la Atlántida. ¿Qué pensaba sobre ella? ¿Qué creía? Nunca lo sabremos. Creo firmemente que si Walt Disney hubiese vivido otros 20 años, podríamos haber visto su visión de Epcot como una versión moderna de la ciudad perdida de la Atlántida. La idea de una sociedad utópica siempre ha captado la imaginación. El modo en que se concibió, diseñó y ejecutó esta comunidad, planeada intencionalmente, habla del poder de esos modelos de sociedades utópicas que nos han llegado de la antigüedad y las tradiciones. Ya sea que de hecho aún esté allí por hallarse, o haya quedado tan destruida que no quede ninguna evidencia de ella, no sabemos lo que realmente ocurrió con la Atlántida, pero creo que algún día encontraremos evidencia de ella. ¿Podría una civilización avanzada con tecnología que supera nuestros sueños más salvajes haber existido hace miles de años? Ciertamente es una idea atrayente. Pero tal vez la Atlántida siempre debió ser un mito. Una ciudad utópica concebida con una meta elusiva para la humanidad, así como fue Camelot o Shangri-La. En cualquier caso, si la Atlántida existió, esperemos hallarla algún día. Sería una pena que todas esas maravillas legendarias permaneciesen ocultas y esos secretos siguiesen siendo inexplicables.